Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos mirando en este primer capítulo un periodo de tiempo en donde vamos a ver qué es lo que sucede durante los 10 días entre los 40 días que el Señor se presenta resucitado y la venida del Espíritu Santo. El inicio oficial, por decirlo de alguna manera, de la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a mirar con detalle este inicio de la iglesia, pero ahora estamos habíamos quedado la vez pasada con los discípulos mirando hacia arriba y encontrándose con el hecho de que se les dijera: ¿qué hacen mirando el cielo? Vayan a Jerusalén y hagan lo que se les mandó, porque así como lo vieron ir, así Él va a volver. A partir del verso 12 de este capítulo 1 del libro de los Hechos dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo equivale a una distancia aproximada de 1 kilómetro, bastante cerca, 10 cuadras, no más de eso, ¿verdad? Estaban bastante cerca y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Antes de mirar un poco quiénes eran que moraban en el aposento alto, van a acontecer varias cosas allí en el aposento alto. Probablemente sea el mismo que fue preparado para participar de la Pascua del Señor. Pero era un lugar amplio, no un lugar donde apenas entraban 12, sino que vamos a encontrar en un momento que había allí 120 reunidos. Así que era un lugar con unas dimensiones bastante interesantes. Antes de entrar a mirar el listado de 11 nombres que nos va a aparecer allí, porque allí va a faltar uno, va a faltar Judas Iscariote, nosotros vamos a, o por lo menos déjeme puntualizarle, el hecho de algo que dice allí en el verso 14. Dice que estaba también María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, hay algo bien interesante acerca de los hermanos del Señor. Los hermanos del Señor, para que nos quede bien claro, alguien que busque en Juan 7:5. Usted se recordará aquel momento en donde vienen a buscarlo porque dicen que está fuera de sí. Aquí en el Evangelio de Juan, donde vamos a ver nada más que este versículo, están de alguna manera diciéndole: ¿por qué no vas y por qué no haces los milagros allá? Así también creen en vos. Pero fíjese lo que nos va a decir allí Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 5. ¿Quién lo lee? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Clarito, ¿verdad? Ni aún sus hermanos creían en él. Ellos van a creer luego de la resurrección. Cuando se inicia la iglesia, ellos ya hacen parte del grupo de creyentes. Probablemente en estos 40 días donde el Señor se presentó vivo con pruebas indubitables, ellos estuvieron allí y fueron de alguna manera
cerrando, como decimos a veces, ahora me cierra todo lo que habían visto, todo lo que habían oído, todo lo que escuchaban. No es el caso de María, porque aún desde que Jesús era muy jovencito, dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Ahora, es bien interesante esto, por lo menos esta breve mención que dice que estaba también María y los hermanos del Señor, es algo bien especial. Ahora, nosotros vamos a mirar los 12 o los 11 que vivían allí en el aposento alto y vamos a tomar referencia de lo que nos dicen los evangelios, donde nos presentan los nombres y a veces con diferencia en el sobrenombre. Mire, para más o menos tener una idea, acá en Hechos, si usted quiere, va siguiendo. Tenemos primero allí a Pedro, también conocido como Cefas, también conocido como Simón. ¿Ah? Es decir, hay 3 nombres diferentes. Hay otro Simón en el grupo. O sea, hay 2 Jacobo, hay 2 Simón, ¿ah? Y hay 2 Judas en el grupo original. ¿Ah? Así que eran nombres que se repetían bastante, porque en un pequeño grupo tantos nombres repetidos. Así que Pedro era hermano de Andrés. Ahora nos va a mencionar inmediatamente a Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hijo de Zebedeo, también Jacobo y Juan, allí mencionados. Ellos son hermanos, porque luego vamos a mirar que va a mencionar a Jacobo, el conocido como Jacobo el menor, que era hijo de Alfeo, pero más adelante. Luego nos vamos a encontrar con Andrés, que ya dijimos, era hermano de Pedro. Dijimos que Pedro era hermano de Andrés. Tenemos Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Tenemos a Jacobo el menor, el hijo de Alfeo. Tenemos a Simón el cananista o celote, que lo está identificando con una postura, por decirla de alguna forma, radical y política. Los celotes o los cananistas, ellos luchaban para la expulsión del Imperio Romano de aquellas tierras, y no luchaban sacando carteles y haciendo marchas, no, luchaban. Ahora es interesante que en este grupo de 12 que el Señor llamó para que estuvieran con él, hay un cananista, Simón, un celote, y está Mateo, un ex cobrador de impuestos, llamado del banco de los tributos públicos, considerado ya no solamente por los celotes o cananistas como un traidor hacia la nación judía. Y el Señor llama a uno y llama a otro, y van a estar durante todo el tiempo del ministerio con el Señor. Es interesante esto, ¿no? Tener a Mateo y tener a Simón, el cananista o celote. Luego tenemos, y nos va a mencionar aquí como último, Judas, hermano de Jacobo, es decir, también hijo de Alfeo. La verdad que algunos tienen nombres bonitos, otros no tanto, pero Alfeo suena feo, ¿no? ¿Ah? Pero era hijo de Alfeo. Así que por acá tenemos este listado. Vamos a mirarlo en los evangelios. A estos 11, en este caso, por aquí nos está faltando Judas Iscariote. De hecho, en algún momento, cuando se va a referir la escritura a Judas Tadeo o Leveo, el hijo de Alfeo, dice Judas, no el Iscariote, para hacer allí una diferencia. Mateo capítulo 10, en los versos 2 al 4. Los hombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. El 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el canastita y Judas el Iscariote, el que también le entregó. Muy bien. Allí entonces tenemos el listado de aquellos 12 que el Señor los llamó para que estuvieran con él. Y aquí vimos entonces algunas variantes, nos define hijos de quién, hermanos de quién o alguna otra manera de nombrarlo. Vamos a Marcos, en el capítulo 3 de Marcos. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, el verso 16 al 19, mire, vamos a leer desde el 14, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, que tenían un carácter bien especial. Porque aquí dice que los apellidó, les puso como sobrenombre, Boanerges. Esto es, qué carácter, ¿no? ¿Ah? Y ahí vienen los hijos del trueno. ¿Ah? No suena que eran muy mansos. ¿Ah? Bien, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, que es Judas no el Iscariote, ¿verdad? Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó, y vinieron a casa. Todavía tenemos una lista más allí en el Evangelio de Lucas. Todavía no dije cuánto. Lucas en el capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas, versos 14 al 16. Bueno, vamos a leer desde el 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿cómo? Apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote o el cananista, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Allí tenemos esta lista, en los evangelios, la lista de los 12. Y nos encontramos aquí en estos 10 días, antes de que descendiese el Espíritu Santo y antes de que diera inicio la iglesia, a los 11 viviendo y habitando allí en el aposento alto. Y dice que perseveraban unánimes en la oración. ¿Por qué nosotros nos detuvimos a mirar unos nombres y a mirar hermano de quién, hijo de quién y todo lo demás? Porque nos vamos a encontrar una distinción entre el grupo de los 12, denominado como los 12, y el resto de los apóstoles, que están mencionados algunos de ellos también en el Nuevo Testamento. Mencionábamos en la reunión pasada algo allí en Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, del 5 al 8 dice y que apareció a Cefas, y después, ¿a quién?
A los 12, nosotros ya lo vimos en la reunión pasada, que primero apareció a 10, después a 11, pero a ese grupo llamado como los 12. ¿Ah? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. No está hablando Jacobo, el que integra los 12, está hablando de Jacobo, quien en algún momento llegará a ser alguien importante y el autor de nuestra carta del apóstol Santiago, ¿ah? Que era hermano del Señor. Y mire cómo se repiten los nombres. Dentro de los hermanos del Señor había un Jacobo y había también un Judas. ¿Ah? Así que eran nombres bastante comunes. Después apareció a Jacobo y después A todos los. si todos hubieran sido los 12 o los 11, ya estaban mencionados. Aquí descubrimos que están los 12 y todos los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a ver aquí la elección del sucesor de Judas. Y hay algunos grupos, que no los puede denominar en la parte teológica como cesacionistas, que dicen que el número de los apóstoles estaba limitado a estos 12. Y que se apresuró Pedro y eligieron a Matías, que después no vuelve a estar mencionado, como por ahí no está mencionado Bartolomé tampoco. Es decir, nosotros ya vimos al comienzo de este libro que ni nos iba a dar la historia de toda la iglesia, ni de todos los aspectos. Iba a ir tomando un rumbo y una dirección. Así que Matías tiene la misma difusión que algún otro de los integrantes de los 12, de este grupo llamado de los 12. Ahora, ¿qué era lo importante de este grupo de los 12? Y preste atención a algo. Este grupo de los 12 apóstoles es anterior a la iglesia. ¿La iglesia cuándo va a comenzar? Con la venida del Espíritu Santo. Y luego vamos a encontrarnos en la Escritura, en Efesios, que dice que Dios va a dar a la iglesia los ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, estos 12, todavía la iglesia no está establecida. Estaban los creyentes, los discípulos y los 12 apóstoles que allí son mencionados. Mire, en Lucas capítulo 22, versos 28 al 30, el Señor les dice a los 12: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, ¿qué? Juzgando a las 12 tribus de Israel. La función de los 12 es muy clara y muy específica. ¿Sabe que en Apocalipsis va a mencionar a los 12? ¿Ah? Vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 21, ya casi al final de la Escritura. Apocalipsis capítulo 21. Y allí en el verso 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres ¿de quién? 12 apóstoles. ¿Pero qué apóstoles? No de la iglesia.
12 apóstoles del Cordero. Esta es la razón por la cual Pedro va a decir: necesitamos cumplir con la Escritura. Necesitamos que alguien venga a sustituir a aquel que fue cortado, que antes era contado con nosotros. Vuelvo a hacer mención de un pensamiento, sobre todo de los cesacionistas, y, por ejemplo, hay algunos maestros bíblicos muy respetados, por cierto, pero que mantienen esta postura y dicen: bueno, el Señor tenía preparado a Pablo para suplir a Judas. No tenían que haber elegido a Matías. De hecho, hay algunos que dicen: bueno, hay que ver que todavía no había venido el Espíritu Santo, todavía no tenían dirección divina. Pero nosotros vamos a leer bien lo que dice la Escritura, porque esta palabra es verdad, no lo que nosotros opinemos acerca de la palabra, sino lo que la palabra dice, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo, yo tengo acá una cantidad de citas donde él se define como apóstol. ¿Con qué característica? A los gentiles. ¿Es apóstol para alguna de las 12 tribus de Israel? No. Es apóstol a los gentiles. Por eso Pablo no entra en aquel grupo de los 12. Pablo entra en el grupo, y sin duda es el más preponderante, en el grupo de los otros apóstoles. Los otros apóstoles. Pablo llega a decir: soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora, vamos a seguir un poco leyendo lo que dice aquí. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 el número. ¿Se acuerda dónde estaban? En el aposento alto. Era bastante grande. Y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. En algún momento el Señor envía 70, ¿se acuerdan? Leemos que en las apariciones del Señor aparece a 500 de los discípulos. Así que los discípulos no eran apenas 12, eran una cantidad mayor. Ahora Pedro dice: miren, tenemos que sustituir al que fue cortado de entre nosotros, porque hay una promesa. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces va a haber una ciudad con 11 cimientos. Leíamos que eran con 12. Y en cada uno, el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero. Es bien clara la palabra, ¿no? No nos deja mucho lugar a dudas en cuanto a algunas cosas. Ahora, algunas de las cosas por las que Pablo no podría ser integrante de este grupo.
Porque Pablo no había estado todo el tiempo desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Se va a convertir después. Él va a tener un encuentro con el Señor después. Por lo tanto, él no cumple con este requisito. Los cesacionistas justamente dicen, hoy no puede haber apóstoles porque ninguno pudo estar en el ministerio del Señor Jesús. Pues Pablo tampoco. La única parte que Pablo cumple es ser testigo de su resurrección, porque Pablo dice, por último, me apareció a mí. Me apareció a mí. Así que él es testigo también de la resurrección. Ahora, volvemos a insistir en esto. Están los 12, que Apocalipsis los menciona como los 12 apóstoles del Cordero, y están los demás apóstoles, todos los otros apóstoles. En el grupo de todos, el primero que vamos a encontrar allí es a Pablo, apóstol a los gentiles. Yo no voy a leer todas las citas que tenemos aquí porque usted más de una vez ya lo habrá leído. Pero déjeme que vayamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Allí vamos a ver nada más 2 versículos para tomar en cuenta algo. En el verso 4 dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Quiénes estaban en Iconio? Pablo y Bernabé. ¿Bernabé está en el listado que nosotros leímos de los 12? No está. Ahora fíjese lo que dice el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿qué apóstoles? Entonces Bernabé, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué dice la Biblia que era? Apóstol. ¿Es de los 12? No. Es del grupo de los apóstoles que el Señor da a la iglesia, con otra tarea, con otra función. La promesa para los 12 es la que el Señor les dio directamente. Ese grupo se cierra en los 12, pero inclusive ese grupo es anterior a la iglesia. De hecho, la incorporación de Matías al grupo de los 12 es anterior al inicio de la iglesia, y eso hace la cosa bien interesante para que podamos entender. Ahora vamos a ver en Gálatas, en el primer capítulo, y allí vamos al verso 19. Vamos a leer desde el 18. Después, pasados 3 años, está escribiendo Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino... ¿Cuál Jacobo? El hermano del Señor, no el de los 12. Ninguno de los 2 Jacobos que está mencionado en el grupo de los 12. Este es el hermano del Señor. Ahora, ¿cómo lo menciona? Dice, estuve con Pedro. No vi a ningún otro apóstol, solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Así que Jacobo, ¿qué es? Apóstol. Apóstol. Aquí está mencionado también como el apóstol. Los 2 apóstoles que Pablo vio hacía 3 años antes de escribir esta carta era Pedro y después
Jacobo era hermano del Señor. Si yo les dijera, vamos a leer en la carta del apóstol Santiago, alguno de ustedes se pararía para cuestionar, pero no, que Santiago no era apóstol. ¿Verdad que no? Ni siquiera los cesacionistas se paran para cuestionar eso. Entonces, algo no terminamos de entender, porque este Jacobo, hermano del Señor, que es Santiago, ¿verdad? Este Jacobo, hermano del Señor, también está mencionado como apóstol. ¿Dentro del grupo de los 12? No. Dentro de los otros apóstoles. Vamos a mirar Primera de Tesalonicenses, solo para que usted vea cómo en el Nuevo Testamento se nos mencionan otros apóstoles, aparte del grupo de los 12. Primera de Tesalonicenses, en el 1:1, vamos a ver quiénes están escribiendo. En realidad es el apóstol Pablo el que va a ser el responsable de esta carta, pero ¿quiénes le están acompañando? ¿Quién? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, ¿tá? Y allí lo plantea. Ahora, vamos a ir al capítulo 2. Capítulo 2, el verso 6. Están hablando y está diciendo en el 5, no usamos de palabras lisonjeras. Está hablando de este grupo, Pablo, Silvano y Timoteo. Y dice en el 6, ni buscamos gloria de los hombres. De algo así se nos habló en la lectura hoy, ¿verdad? Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo no dice podría serles carga. Podríamos. ¿Quién? Pablo, Silvano y Timoteo. Hay quien piensa, y no hay demasiada referencia para decir que así sea, que probablemente este Silvano sea Silas. Acompañaba a Pablo muchas veces. Pero Pablo, Silvano y Timoteo, y acá está mencionado, podríamos serles carga como apóstoles.